Bueno, iniciamos con el borde layout. Bueno, definamos. Se puede decir que es un diseñador, o sea, es el administrador que se utiliza en Java para organizar nuestra interfaz, o sea, dividiendo el contenedor en 5 regiones geográficas, como se puede ver pues aquí. Se puede ser norte, west, center, east, sur, sí. O sea, su propósito principal es permitir que los elementos periféricos como barras de herramientas se mantengan estáticos en los bordes, mientras el área de trabajo principal ocupa todo el centro. Ahorita en la siguiente presentación, o sea, en el siguiente dispositivo vamos a ver un poquito más de detalle. Por ejemplo, tenemos aquí pues bueno, la parte superior del contenedor, la parte inferior, lado derecho, como lo que expliqué anteriormente, ¿no? Para manejar estas regiones, la clase nos proporciona 5 campos predefinidos. Norte para la parte superior, sur para la parte inferior, este a la derecha y oeste a la izquierda. El campo más dinámico es el centro, debido a que es el componente que colocamos aquí, ya que este se expande automáticamente para llenar cualquier espacio sobrante la ventana. Bien, continuemos. Ahora, vamos a ir con los constructores, ¿sí? Esto es lo que le va a dar la vida. Se podría decir que esto se usa para implementar layout en código. Utilizamos principalmente 2 constructores: el constructor vacío que pega los componentes sin dejar márgenes, o el constructor parametrizado donde le pasamos valores enteros para definir los espacios de separación, tanto horizontal como vertical, entre cada región. Ventajas y desventajas del borde layout. Estructura de base sólida para aplicaciones clásicas. Por ejemplo, sí, pues aparecen menús clásicos. Ustedes van a usar en calculadoras o mapas. Bien, desventajas. Tiene un límite estricto de un solo componente por región. Es lo que va malo, ¿no? Que tiene una posible distorsión visual al estirar el elemento central. O sea, ¿qué es lo que destacamos aquí? Bueno, vuelve nuestra interfaz responsiva gracias al redimensionamiento automático del centro, formando una estructura muy sólida. Sin embargo, su principal limitante es que solo admite un componente por región. Si quieres poner varios botones en el norte, nos obligan a anidar paneles, y en ocasiones puede deformar el componente central al estilarlo demasiado. Bueno, ahora vamos a la parte práctica del código. Aquí se ven unos pequeños ejemplos de cómo quedó. Ahora vamos a explicar esto. Bien, primero que nada, bueno, aquí tenemos primero lo que vamos a hacer, vamos a importar las librerías. En este caso los que utilizamos son los de Swing y una de AWT. Bien, primero, ¿qué usamos? Cambiamos la clase. Esta tiene que ser extendida de JFrame porque es lo que vamos a utilizar. Bien, ahora cambiamos la clase bueno, la que en este caso la ponemos de ejemplo de borde layout. Primero que tenemos que hacer es poner un título. Después definimos el tamaño del título, cómo va a estar. Y tenemos que poner, muy importante, la opción del Default Close Operation que nos comentó el profesor, debido a que esta es la que, si le presionamos a la X, esta se va a cerrar. Bien, después tenemos que colocar la actualización, que es donde va a estar centrada la ventana en la pantalla. Bien, después aplicamos el layout, ¿no? Tenemos que poner un set layout para poder crearlo y lo ponemos en la clase, que tendría que ser el borde layout, ¿no? Este va a ser el parámetro que vamos a utilizar con 10 de 10. Bien, creamos los botones. Primero utilizamos el JButton. A cada uno le ponemos el BTN para identificarlos: norte, sur, este, oeste, centro. Bien, a cada uno de estos va a tener su respectivo mensaje y su respectivo nombre, ¿no? Bien, proseguimos. Ahora tenemos que añadir a todos estos botones de aquí, tenemos que añadir un botón de acción. ¿Qué es lo que hace el botón de acción? Es lo que nos va a permitir que esto realmente funcione, ¿no? Entonces definimos el Action Listener en automático ya desde... Sí, no, ajá. Bien, después al aplicar esto, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto directamente nos va a mandar, va a mostrar un mensaje, un diálogo en el cual nosotros lo tenemos que definir con el show message diálogo. Pusimos el TIS, es lo que le va a dar lo principal, y en cuanto le apretamos va a hacer clic en norte, clic en sur, es lo que nos va a salir en un panel gracias al JOption en cuanto lo presionamos. Bien, después continuamos el siguiente, ¿no? Que es agregar los botones a la ventana. Aquí están los parámetros definidos, pero ahora tenemos que añadirlos para que se puedan presionar. Bien, facilísimo con un add, no tiene más. Y listo. Ahora sí se puede decir que aquí quedaría el main para que esto realmente funcione. Y tenemos que utilizar el Win Utilities, que es lo que lo va a invocar, o sea, va a ser el invocar, o sea, lo que va a hacer que aparezca en la ventana. Y bueno, con el set visible, que esto lo tenemos que activar, es lo que va a hacer que aparezca por completo. Ahora vamos a correrlo.
Como puedes ver, aquí está como estaba en el ejemplo anterior. Bueno, si presionamos uno, pues ya lo que les comenté, que va a hacer un clic en la acción por el al Action Listener, al botón de evento. Y pues bueno, esto sería todo. Y esto es de ejemplo de Project Layout. Ahora vamos enseguida a continuamos a lo siguiente, ¿no? Ahora vamos a Flow Layout. ¿Qué es esto? Esto es directamente parecido, bueno, se podría decir que es lo más parecido que tenemos. Bueno, está algo parecido. Más que ahora, en lugar de que sea por todas las ventanas, es de manera un poquito más ordenada, se podría decir, más fácil, ¿no? Bien, ¿cómo podemos definir esto, no? Fácil. El Flow Layout organiza los componentes en una línea direccional o una tras otra. Que ponemos aquí, botón 1, 2, botón 3, long name button, el 5. Esta es una forma que esto enseguida. Ahí pueden haber otros ejemplos, como por ejemplo este de aquí, este está hacia abajo, pero sigue la misma cadena. Del botón 1 pasa al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y este pues pasa al 5, que podría ser es el final. Bien, listo. Ahora, ¿qué más se podría decir? Todos estos botones tienen un comportamiento. Significa que fluyen de izquierda a derecha. Si se agota el espacio, continúan automáticamente pues en la fila, ¿no? La fila inferior, como puede ver esta imagen de aquí, ¿no? Aquí va. Como les comentaba aquí, la cadencia va 1, 2, 3, 4, 5. Del 1 al 5 va por orden, ¿no? Aquí, botón, bien. O sea, se puede decir que organiza los componentes de forma direccional, ¿sí? Limitando las líneas de texto en un párrafo. Bien, continuamos. Ahora, campos de la clase, que fue lo que acabo de explicar, ¿no? Aquí se podría decir que tenemos un layout que no usa zonas como el anterior, sino este usa alineaciones a través de 5 campos por defecto. Utiliza center, que es el botón este de aquí, para centrar la fila de componentes, ya que es el del medio y a partir de aquí se basan los demás, del centro a la izquierda y del centro a la derecha. Bien, podemos forzar que se agrupen a la izquierda con left o a la derecha con right, ¿no? O sea, izquierda derecha, o utilizar un leading o trailing para que respeten la orientación de lectura del sistema operativo. Bien, okay. Continuamos a la siguiente diapositiva. Ahora los constructores, igual, parte súper vital del código. ¿Qué es esto? Bien, definidas cuentas, los constructores se podría decir que son la clase que nos ofrece, bueno, la clase que nos ofrece 3 constructores. El básico crea el diseño centrado con 5 píxeles de margen por defecto. El segundo nos permite cambiar esa alineación y mantener los 5 píxeles. Y el tercero nos da control total para definir la alineación, como los espacios horizontales y verticales exactos entre elementos, ¿no? O sea, este de aquí va a crear un diseño fluido, que es el primero. El segundo crea un diseño fluido con alineación especificada. El otro es concentrada, es centrada. Y el último, que es el tercero, nos va a crear un diseño fluido con alineación y espacios en separación horizontales. Y lo que les voy a explicar ahorita mismo. Bien, continuamos. Ventajas y desventajas. Se puede decir que tiene simplicidad y rapidez de implementación. Respecto estrictamente al tamaño preferido, original de cada componente, no de forma. Adaptabilidad fluida mediante el salto de línea automático. Podría decir que es la simplicidad, si te resumidas cuentas, esa simplicidad de uso que tiene el flow layout, ¿no? Ahora, en cuanto a desventajas, se podría decir que tiene una falta de precisión estructural, o sea, es imposible crear cuadrículas exactas, lo malo, no va a tener esa concordancia de que sean iguales, o sea, de que sean iguales. Tiene un cierto desorden visual, o sea, aunque de cierto punto esté ordenado, que vaya de izquierda a derecha, o del centro a diferentes lados, directamente no se ve algo ordenado, ya que no tiene una buena concordancia, ¿no? O sea, todos son pantallas muy anchas al apilar toda una sola fila. Bien. Ahora vamos al ejercicio práctico del flow layout, ¿no? Aquí se ven como en el anterior ejemplo.
¿cómo es que se podría ver el código, no? Ahora vamos a explicar el código. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Directamente es muy parecido al anterior código de border. Ahora, bien, igual, comenzamos, definimos título, definimos tamaño, como expliqué anteriormente, es el default close operation, con JFrame, para que podamos cerrarlo mediante la X de la pestaña. Bien, ahora, tenemos que agregarle un set layout con un, bueno, tenemos que hacer un set layout con un new flow layout. En el anterior usamos new border layout, pero ahora como vamos a utilizar otro, son otros parámetros. Ahora, aquí, muy importante, tenemos que utilizar el punto center para que aparezca de una mejor manera. Ahora lo definimos con 15 y 15, ¿no? Hacemos lo mismo del anterior, definimos los botones como BTN1 o etcétera, 2, 3, 4, 5 para identificarlos de una mejor manera. Y bueno, a cada botón les ponemos el respectivo nombre. En este caso yo puse los nombres de la imagen que coloqué en la diapositiva de, creo que en la primera o segunda del Flow Layout. Bien, empecemos. Ahora, como en la anterior, también tiene que tener un botón de acción, ya que al presionarlo, este nos debe de arrojar algo. En este caso utilizamos igual el JOpenPaint y el Show Message Dialogs para que en cuanto hagamos el clic en el botón, este nos arroje un texto que es de que se presionó esto, entonces me da esta acción, y esta acción lo que va a hacer es mostrarme este texto que se le va a mostrar al usuario y informándole que se operó todo correctamente, ¿no? Ok, ahora después tenemos que agregar los botones en secuencia, del 1 al 5, y ya después el main, es relativamente lo mismo. De hecho diría yo que es un poquito más fácil que el border. Bien, igual 1, 2, 3. Este así se puede ver el código, ¿no? Listo. Ahora, te podría decir que este muy poco se usa. Relativamente yo creo que usan más el border layout, más que nada para navegaciones, GPS. Y bueno, hasta aquí sería esta explicación de el border layout y el flow layout. Bien, vamos ahora con Grid Layout, aspectos y estructura. Bien, vamos a ver. Definición rápida, resumen. Organiza los componentes de una cuadrícula rectangular de celdas idénticas. ¿Qué significa esto? Bien, su función es crear una cuadrícula perfectamente mediante filas y columnas. O sea, su característica principal es que ignora el tamaño original de los componentes y fuerza que todos los botones o cuadros de texto midan exactamente lo mismo, rellenando toda tu celda. Por ejemplo, aquí tenemos una calculadora, más o menos es el mismo funcionamiento. Siguiente. Bien, ventajas y desventajas. Se podría decir que esto nos da tenemos simetría perfecta. Se podría decir que esto nos da una gran ventaja cuando creamos simetría total. Como el programa una calculadora, sin embargo, su rigidez es su mayor desventaja, ya que no podemos tener un botón grande y un pequeño en la misma ventana, ya que todos medirán lo mismo. Bien, ahora vamos a la parte de código, ¿no? Aquí tenemos, ya está el código un poquito compilado. Bien, bien. Es una configuración básica como los anteriores del border o el flow. Definimos título, tamaño, definimos el set de close operation para cerrar mediante la X, su localización, establecemos el layout con parámetros. Este es un 3x3 ya que de 9 celdas, ¿no? O sea, con 9 es bien. La máquina de este administrador ocurre exactamente en la línea de el título de la pantalla, ¿no? Para que se centre en la pantalla, ya que señalas, la línea, la magia ocurre en la línea del cursor, o sea, en set layout, en new grid layout de 3, 3, 5, 5, porque aquí lo que estamos indicando en la ventana es que utiliza una cuadrícula estricta. Los parámetros que le pasamos significan que creamos 3 filas, 3 columnas y 5 píxeles de separación entre cada botón. Para no escribir el código de los 9 botones uno por uno, utiliza un ciclo for que va del 1 al 9, que se señala en el bloque floor. En cada vuelta el programa crea un nuevo botón nuevo con su número, le agrega un evento, un listener, para que es lo que va a hacer que esto funcione, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas eso se podría hacer, ya que como es un grid layout, ya automáticamente lo va acomodando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bien, pasamos al siguiente, ¿no? Bueno, aquí ya se puede ver cómo queda, que es literalmente un 3x3, ya el 1.9, y pues ahí está, ¿no? Aquí con el JOpenPaint, que está por acá,
muestra pues, cuando se presiona la tecla, ¿no? Bien, seguimos. Siguiente. Grid bajo layout. Se puede decir que primo hermano, ¿no? Es casi idéntico. Pero bueno, sí cambia un poco, porque también organiza componente cuadrícula, o sea, permite que arranquen múltiples filas y columnas. Pero aquí este es más potente, ya que para solucionar la rigidez que estaba anteriormente existe esto, que también es una cuadrícula, como comenté, y este administrador es el más potente ya, porque permite que los componentes sean de distinto tamaño, incluso que un solo cuadro de texto abarque 2 o 3 columnas como en Excel. Bien, siguiente, la clase. Facilísimo, la clase se puede decir que para lograr esto depende totalmente de GridBag Layout, depende totalmente de una clase extra llamada GridBag Constraints. Por cada botón que queramos poner debemos indicar a esta clase en qué coordenada X o Y, cuántas columnas de ancho va a abarcar el grid width y cómo se debe estirar la granula de esa. Bueno, ventajas y desventajas. Controla absoluto del diseño, evita tener que crear paneles dentro de otros paneles y tiene lo único malo es que es un código muy extenso, mucho más en texto que el anterior. Aquí se puede ver 1 y 2. Está gigante, me tomó de que demasiado tiempo hacer esto. Y de hecho ahorita estoy contra el reloj. Entonces vamos a hacer una explicación rápida. Exactamente lo mismo que el anterior. Su ventaja indiscutible, bueno, mejor vamos a explicar el código, ¿no? Después de configurar nuestra ventana, está bien, establecemos el layout, o sea, se llama Z layout, nuevo grid layout, pero a diferencia del anterior, aquí necesitamos instanciar obligatoriamente un objeto llamado gridbag. Ok, gridbag contains, ya la línea de luz contains. Este objeto, primero, bueno, aquí está. Este objeto primero configuramos unos sets para que nos dé margen 5 píxeles, y todo eso. Fíjense cómo construimos la primera fila, de la fila 0, señales del bloque de etiqueta y el cuadro de texto para la etiqueta, nombre le decimos que bueno, igual aquí tiene unos cuadros de texto, vamos a leerlos para más rápido, ¿no? Bueno, aquí tenemos una etiqueta de nombre, definimos sus parámetros. Y bueno, cuadro de texto, igual definimos, cargamos la fila superior, en la fila de abajo, señales de bloques, los botones, seleccionamos el grid 1 para que los botones limpiar e enviar ocupen solo una celda, cada uno, ubicándolos en las columnas 1 y 2 respectivamente. Y bueno, se podría decir que el resultado, vamos a adaptarnos al resultado ya, porque creo que es ya un poquito más de lo mismo, ¿no? Pero con diferentes cosas. Bien. A simple vista, la cuadrícula no es uniforme, el cuadrado del texto es visiblemente más largo porque está abarcando 2 columnas enteras, mientras que la etiqueta y los botones abarcan solo una. O sea, si escribo nombre, en este caso escribir mi compañero, ya no es compañero. Si escribo mi nombre y presiono enviar, bueno, ya, ahí está el mensaje, ¿no? Bien, y hasta aquí quedó la explicación de estos dos. Y lo otro ya lo explica mi compañera más adelante. Y sería todo. Bueno, hola, mi nombre es González Rosales Jania Paola y les voy a explicar lo que es el Box Layout. La clase Box Layout en Java se utiliza para organizar componentes, ya sea de manera vertical u horizontal. La clase Box Layout proporciona varios campos predefinidos que indican cómo deben alinearse los componentes, que son estos de aquí, pero ahorita los vamos a ver individualmente. Primer ejemplo, el de Y-axis. Este es un ejemplo del código, creamos nuestros botones, hacemos el cambio de layout al box layout, hacemos de tipo Y-axis, creamos los botones, editamos el texto, añadimos los botones, editamos nuestra pantalla, nuestro photoframe, y pues en el main lo corremos. Al correrlo nos da esto. Y pues lo que hace en realidad es que los componentes se alinean verticalmente de arriba hacia abajo, como se puede apreciar aquí. Nuestros 4 botones que ingresamos se han alineado de arriba hacia abajo. Ahora el ejemplo de X-axis. Es el mismo que en el ejemplo anterior, solamente que se modifica, pues al momento de declarar el box layout, le cambiamos a X-axis. Y lo que hace es que los componentes se alinean horizontalmente de izquierda a derecha.
Como pueden ver, botón 1, botón 2, botón 3, botón 4. Ejemplo de Line Axis. Es casi lo mismo que el anterior, nomás que en esta ocasión cambiaremos la orientación del componente, ya que si no hacemos eso, al ejecutarlo se vería exactamente igual que el que acabamos de ver, el X-Axis, ya que pues, la orientación predeterminada es de izquierda a derecha y el X-Axis acomoda de izquierda a derecha y lo que hace es que los puede acomodar a como tú le digas. Los acomoda en línea también de que dice, la alineación sigue la orientación de las palabras en una línea basada en la propiedad component orientation del contenedor. Dependiendo de esta propiedad, los componentes pueden alinearse horizontal o verticalmente. Como aquí lo hicimos horizontal, pero le pusimos que de derecha a izquierda. Ejemplo de page axis. Volvemos a cambiar la orientación predeterminada del componente, ya que si no hacemos eso al ejecutarlo se vería exactamente igual que el y-axis, ya que la orientación predeterminada es de izquierda a derecha, como ya les he dicho. Nos hubiera acomodado los botones de arriba hacia abajo en la parte izquierda, como en el primero que vimos, pues por eso le hemos cambiado la orientación. Como pueden ver, la alineación es similar a cómo se organizan las líneas de texto en una página. Por eso se llama página. También basada en la propiedad component orientación del contenedor. Ventajas y desventajas del box layout. Una de sus ventajas es la sencillez, es relativamente fácil de usar y se adopta a diferentes tamaños de ventana. Mantenibilidad. Simplifica el código al eliminar la necesidad de posicionar manualmente cada componente. Desventajas. Menos flexibilidad. Aunque es más simple que otros layouts, puede resultar menos flexible en comparación con layouts más complejos como el Grid Back Layout. Bueno, ahora pasemos al Card Layout. La clase Card Layout en Java es utilizada para gestionar componentes de manera que solo uno sea visible a la vez. Cada componente es tratado como una tarjeta que se muestra según la interacción del usuario, lo que es útil en interfaces donde se necesita alternar entre diferentes vistas. Mostrar un componente a la vez. Solo un componente es visible en un momento dado. Estas son las características. Navegación sencilla. Se pueden alternar los componentes con métodos como next, previous, first, last y show. Útil para interfaces de múltiples pantallas. Es común en formularios con múltiples pasos o asistentes de configuración. Hacemos un ejemplo usando el constructor por defecto. Este ejemplo utiliza el método next para alternar entre diferentes tarjetas en el contenedor. Pues esto es el código, obtenemos el contenedor principal, creamos el card layout, aplicamos el card layout al contenedor y creamos nuestros paneles o nuestras tarjetas. Este es el primer panel. Le asignamos un color para ver cómo cambia y un texto, que ese va a ser nuestro botón con el que vamos a estar cambiando de pantallas. Aquí el otro es pasto y pues lo puse verde. El otro es agua y es azul. Aquí ya añadimos los paneles al contenedor y pues necesitamos los action listeners para escuchar pues los botones. Aquí ya inicializamos la ventana y ya lo corremos y en la ejecución lo que hace es me muestra el primer panel o la primera tarjeta y como pues uno configuró es el rojo y la palabra hola con el botón. Seleccionamos hola y se pasa a la siguiente tarjeta que es esta de pasto. Seleccionamos el botón de nuevo, se pasa a la siguiente tarjeta que es esta de agua y si seleccionamos agua se regresa a esta tarjeta de aquí. Pues como pueden ver pues es útil la verdad, como para cuando no quieres meter todo en un solo pantallazo, pues esto te sirve para irte moviendo. Ahora
Vamos a ver un ejemplo usando varios de los métodos de Card Layout. Este ejemplo muestra cómo usar los métodos First, Last, Next y Previous de la clase Card Layout. Pues nuestra clase se extiende del PortaFrame. Este va a ser el Card Layout que va a controlar nuestras tarjetas. Creamos nuestro panel que contiene las tarjetas, nuestros botones de navegación, que va a ser para irse al primero, al siguiente, al anterior y al último. Y pues una variable para saber cuál tarjeta se está mostrando. Después nuestro constructor, que es que es como se llama la clase, el constructor de la clase, pues asignamos un título, el tamaño de la ventana, creamos el panel principal con el Card Layout y pasamos a crear nuestras tarjetas, que es JPanel. Tarjeta 1, la añadimos, tarjeta 2, la añadimos, hasta la tarjeta 4. Después añadimos las tarjetas ahora al panel. Aquí las creamos, acá las añadimos. Y pues creamos el panel de botones. Creamos los botones de navegación. Añadimos los botones al panel. Registramos los eventos de escucha para escuchar pues nuestros botones. Después añadimos el panel principal y botones a nuestro frame. Y en el main ya pues lo corremos. Al correrlo nos da nuestra primera tarjeta. Pulsamos el botón de último y pues nos manda obviamente a la última tarjeta. Presionamos el botón de regresar y nos regresa a la tarjeta 3. Si presionamos el botón del de acá abajo, pues nos lleva a la 4. O sea, eso nos sirve para estarnos moviendo entre pues paneles, se puede decir. Ahora, pues las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas es la visibilidad de componentes. Solo un componente es visible a la vez, lo que permite una mejor gestión de interfaz. Otra ventaja es la navegación sencilla, ya que se pueden alternar los componentes fácilmente utilizando los métodos que ya vimos, Next, Previous, First y Last. Desventajas. Limitaciones en la interacción. No permite una interacción directa con todos los componentes en la pila, lo que puede ser un inconveniente en ciertos usos. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, a mí me toca explicar el Spring Layout. Y en pocas palabras es un administrador de diseño basado en restricciones, que son los constraints. Si recuerdan en los anteriores, como el grid o el flow, colocaban los componentes cajas o filas predefinidas. El Spring Layout es diferente y mucho más poderoso, ya que define la posición de los componentes mediante distancias relativas llamadas muelles o resortes, en donde su objetivo principal es lograr una precisión milimétrica definiendo la distancia exacta entre los bordes de un componente a otro. En este caso, lo que quiero darles a entender es que nosotros no le decimos al componente ponte la coordenada 10,10, no, sino que le decimos tu borde izquierdo debe de estar atado a 10 píxeles del borde de la ventana. Bueno, para lograr esto, el Spring Layout trabaja a base de restricciones. Es prácticamente pura lógica de anclaje, donde tenemos constantes como North, South, East, West y Center, donde North es nuestro borde superior, el South es borde inferior, el East es borde derecho, West es borde izquierdo y tenemos el Horizontal Center, Vertical Center para alineación centrada. Por ejemplo, si queremos poner una etiqueta debajo de un título, tengo que escribir una introducción que diga literalmente amarra el borde norte de mi etiqueta con el borde sur.
del título y dale 5 píxeles de distancia. Esto hace que si el título se mueve, la etiqueta se mueve con él automáticamente porque están amarrados. Entonces tenemos los constructores de la clase Spring Layout, que a diferencia de los otros layouts, Spring Layout tiene un constructor principal muy simple, donde tenemos el Spring Layout, donde va a crear un contenedor vacío. Pero aquí hay un dato de que las restricciones no se definen en un constructor, sino paso a paso con el método putConstraint. Las ventajas y las desventajas del Spring Layout, y hay que ser muy honestos sinceramente, ya que es muy verboso. Para compararlo con un solo botón necesitamos escribir de 3 a 4 líneas de código definiendo sus amarres. Por eso profesionalmente se recomienda que este código, que genera automáticamente las herramientas de diseño visual, como el editor de NetBeans, que es el que se maneja mucho mejor a la hora de Java, aunque es vital entender cómo funciona por detrás, donde sus ventajas serían la precisión total, donde controla a nivel píxel, no se deforma, mantiene la integridad visual y va a redimensionar la ventana, y tiene una independencia ideal para aplicaciones profesionales complejas. Las desventajas es la verbosidad, que lo que acabo de decir, que requiere mucho código para cosas simples, la complejidad difícil de hacer a mano sin un editor visual, y es más difícil entender que un grid o un flow. Este es un ejercicio práctico del Spring Layout y estamos mostrando en la imagen izquierda del proyecto que se realizó. Se está mostrando más o menos cómo se maneja el Green Layout al momento de crear etiquetas, que son los contenidos, las áreas de texto con el scroll, los botones, las restricciones. Entonces al momento de ejecutarlo se vería de esta forma. Lo que hace el Spring Layout es acomodarlo dependiendo a lo que tú le estés dando a entender. Con esto finalizamos las presentaciones de los layouts.